La hoja de cálculo brillaba burlonamente en mi pantalla mientras me sentaba en mi oficina de esquina en Henderson Partners. Después de 15 años como contadora forense, pensé que había visto todo tipo de fraude financiero posible, pero esto era diferente, esto era personal. Sara Martínez, susurré, mirando mi firma en nuestras declaraciones de impuestos conjuntas. A mis 42 años, nunca imaginé descubrir que mi esposo de 14 años había estado orquestando un elaborado esquema de fraude financiero, usando mi experiencia como su escudo involuntario. Marcus, mi esposo, siempre había estado orgulloso de haberse casado con una genio financiera, como solía llamarme. Ahora entendía por qué. Había utilizado mi reputación para desviar sospechas de su firma de inversiones, Martínez Capital. Cada vez que un cliente cuestionaba sus rendimientos o solicitaba una auditoría, él mencionaba casualmente que su esposa era una de las mejores contadoras forenses de la ciudad. ¿Quién sospecharía de fraude de alguien casado con una experta en atrapar criminales financieros? Deslicé el cursor por los documentos una vez más, anotando metódicamente cada discrepancia. La evidencia había llegado en un sobre de manila simple, entregado hace 3 días por una analista junior de la SEC que había sido mi pasante. Señora Martínez, dijo, nerviosa en la puerta de mi oficina, creo que debería ver esto antes de que se haga oficial. Los números contaban una historia de engaño sistemático. Marcus había estado ejecutando un sofisticado esquema Ponzi, utilizando los fondos de nuevos inversionistas para pagar rendimientos ficticios a los clientes anteriores. La complejidad de su fraude era casi hermosa, como una telaraña mortal tejida con puntos decimales y signos de dólar. Mi teléfono vibró, otro mensaje de Marcus. ¿Cena esta noche? Tengo noticias emocionantes sobre el nuevo fondo. Coloqué el teléfono boca abajo en mi escritorio, recordando cómo me besó por la mañana, prometiendo hacer reservaciones en mi restaurante favorito. No tenía idea de lo que había descubierto, ni la menor pista de que su meticulosamente construida fachada estaba a punto de derrumbarse. La ironía no se me escapaba, usó mi reputación para construir su fraude, y ahora yo usaría mi experiencia para destruirlo. Abrí el sistema seguro de archivos de la SEC y comencé a documentarlo todo meticulosamente. Cada entrada era otro clavo en el ataúd del fraude de Marcus. Mis manos se movían con precisión sobre el teclado, traduciendo transacciones sospechosas y cuentas ocultas en pruebas claras de actividad criminal. Un golpe en la puerta interrumpió mi trabajo. Adelante, dije, minimizando las pantallas con naturalidad. Lisa Chen, mi colega de años, entró. El equipo de la SEC está aquí. Se están instalando en la sala de conferencias. Dudó un momento, con preocupación en el rostro. ¿Estás segura de esto, Sara? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Asentí mientras recogía mis archivos. Él tomó su decisión. Lisa eligió usar mi reputación para lastimar a personas inocentes. Ahora aprenderá lo que realmente vale esa reputación. Cuando llegué a la sala de conferencias, estaba llena de agentes federales. Reconocí a James Cooper, el principal investigador de la SEC, de casos anteriores. Siempre habíamos estado del mismo lado de la mesa, hasta hoy. Hoy era testigo y víctima. Señora Martínez, empezó a decir, pero lo interrumpí. Señorita Martínez, lo corregí, y tengo todo lo que necesitan aquí. Abrí mi laptop y comencé a guiarlos a través de la evidencia. Con cada revelación, vi su respeto crecer. Esperaban encontrar a una esposa devastada, pero en su lugar obtuvieron a una profesional que había documentado todo con una precisión que hacía la condena casi segura. Mi teléfono vibró de nuevo. Reservé en la Maison, 7:30. Ponte el vestido azul que me encanta. Me permití una pequeña sonrisa. Aún creía que tenía el control, como lo había hecho todos estos años. La reunión duró horas. Cuando terminamos, Cooper me estrechó la mano. Este es un trabajo excepcional, señorita Martínez. Actuaremos mañana por la mañana. No, dije con firmeza. Esta noche. Tiene transferencias programadas para mañana en la mañana. Si esperan, más personas perderán su dinero. Abrí otra hoja de cálculo, mostrando las transacciones pendientes. Este es su patrón. Mueve dinero todos los jueves antes de que abran los mercados. Las transferencias de mañana superan los $20 millones. Cooper estudió los datos y asintió. Esta noche, entonces, lo recogeremos en el restaurante. Manejé a casa para cambiarme, eligiendo el vestido azul que a Marcus le encantaba. Mientras ajustaba el collar de perlas de mi abuela, pensé en el momento en que todo había cambiado. No fue al encontrar la evidencia, sino al darme cuenta de que cada beso, cada gesto amoroso en los últimos años había sido calculado para mantener su tapadera.
La Mason estaba lleno cuando llegué. Marcus se puso de pie al verme acercarme a nuestra mesa, su sonrisa segura y cálida. «Te ves hermosa», dijo, inclinándose para besarme la mejilla. Lo permití, notando lo genuino que parecía. Siempre había sido un gran actor. «Pedí champaña», continuó, señalando la botella enfriándose junto a la mesa. «Hoy celebramos». «Ah, sí», dije con voz casual mientras me sentaba. «¿Qué celebramos?» Sus ojos brillaban de emoción. «El nuevo fondo se lanza mañana. Ya tenemos compromisos por más de 50 millones. ¿Puedes creerlo?» Tomó mi mano sobre la mesa. «No podría haber hecho nada de esto sin ti, Sara. Tu reputación, tu experiencia, han sido invaluables». Mantuve su mirada firme. «Sí, verdad, mi reputación te ha sido muy útil». Algo en mi tono lo hizo dudar. Su sonrisa vaciló. «¿Qué quieres decir?» «Los números no mienten, Marcus, nunca lo hacen. Es lo primero que me enseñaron en contabilidad forense. ¿Quieres saber qué más me enseñaron?» Me incliné hacia él, bajando la voz. «Me enseñaron a seguir el dinero, todo el dinero». El color desapareció de su rostro al comprender. «Sara, sea lo que sea que crees haber encontrado, puedo explicarlo». «Guárdalo para la SEC», lo interrumpí, mirando mi reloj. «Deberían estar aquí en cualquier momento». Como si estuviera planeado, Cooper y su equipo entraron al restaurante. Marcus se incorporó a medias, pero se detuvo al verlos acercarse. «No lo hiciste», susurró. «Sí lo hice mi trabajo, el mismo que usaste para convencer a la gente de confiarte sus ahorros de toda la vida». Me puse de pie, alisando mi vestido. «Los números no mienten, Marcus. Me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre quién eres en realidad». Di un paso atrás mientras Cooper llegaba a nuestra mesa. El arresto fue rápido y profesional. Cuando se lo llevaban, Marcus me miró por última vez. «De verdad te amé», dijo. «No», respondí con calma. «Amabas mi reputación. Hay una diferencia». Me senté de nuevo en la mesa. Serví una copa de la champaña que Marcus había pedido y saqué mi teléfono. Ya tenía llamadas perdidas de sus socios comerciales, probablemente preguntando por qué lo habían arrestado. Todos tendrían que ser interrogados, sus pérdidas documentadas. Sería un proceso largo, pero eso era lo que hacía, seguir los números, a donde sea que me llevaran. El maitre se acercó con cautela. «Señora, ¿va a cenar sola?», sonreí, levantando mi copa en un brindis silencioso hacia la silla vacía frente a mí. «No, no estoy sola, tengo la verdad como compañía, y créame, es mejor compañía que la que tenía antes». 6 meses después, estaba sentada en mi oficina, revisando los documentos finales del acuerdo. Marcus se declaró culpable y enfrentaba 20 años en prisión federal. La SEC había recuperado la mayoría del dinero de los inversionistas, gracias a la detallada evidencia que había documentado. Mi reputación no solo había sobrevivido, sino que se había fortalecido. Ahora era la experta de referencia para casos relacionados con fraudes de inversión. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lisa. Vi la sentencia de Marcus en las noticias. «¿Estás bien?». Miré hacia el horizonte de la ciudad, pensando en lo diferente que todo se veía ahora. «Estoy mejor que bien», respondí. «Soy exactamente quien siempre he sido». Él solo nunca supo quién era esa persona. Cerrando mi laptop, recogí mis cosas para ir a casa. Las hojas de cálculo podían esperar hasta mañana. Esta noche tenía una reserva para cenar, una mesa para una en la Mason. Estaba celebrando, no el final de algo, sino el redescubrimiento de quien siempre había sido, una mujer que entendía que los números nunca mienten, incluso cuando las personas lo hacen. Mientras manejaba a casa esa noche, pensé en Marcus sentado en su celda, finalmente entendiendo su mayor error. Se había enfocado tanto en usar mi reputación que olvidó respetarla. Olvidó que mi experiencia no solo era para exhibirla, era quien era en mi esencia. Al final, la misma cosa que usó para construir su fraude se convirtió en el instrumento de su caída. La verdad, como los números sobre los que construí mi carrera, tenía una manera de salir a la luz, y yo, Sara Martínez, me aseguré de que lo hiciera. Capítulo 1. El descubrimiento. Los números en mi pantalla parecían desdibujarse mientras los miraba por lo que parecía la enésima vez. Después de 15 años como contadora forense en Henderson Partners, había desarrollado un sentido casi intuitivo de cuando algo no estaba bien en los estados financieros. Pero esta vez, la sensación en mi estómago era diferente. Esta vez, era personal. Me recosté en mi silla ergonómica. Mi oficina en la esquina del 38º piso del prestigioso distrito financiero del centro de Chicago de repente me parecía demasiado pequeña.
demasiado confinada. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre mi escritorio, donde un solo sobre Manila descansaba inocentemente entre montones de expedientes y reportes. Ese sobre, entregado solo 3 días antes, había destrozado la realidad cuidadosamente construida de mi vida. Sara Martínez, susurré, mirando mi firma en nuestras declaraciones de impuestos conjuntas de los últimos 5 años. A los 42 años, nunca imaginé descubrir que mi esposo de 14 años había estado orquestando uno de los esquemas de fraude financiero más elaborados que jamás había encontrado, y había estado usando mi experiencia, mi reputación, como su escudo involuntario. Marcus, mi esposo, siempre había estado orgulloso de haberse casado con una genio financiera, como él me llamaba. Lo mencionaba en cada cena, en cada reunión social, con el brazo posesivamente alrededor de mi cintura mientras presumía de mis logros. Mi esposa puede detectar fraudes financieros a kilómetros de distancia, decía, ganándose risas apreciativas de nuestros amigos y colegas. Ahora entendía por qué había estado tan ansioso por promover mi experiencia. Había utilizado mi reputación para desviar sospechas de su firma de inversiones, Martínez Capital. Cada vez que un cliente cuestionaba sus rendimientos o solicitaba una auditoría, él mencionaba casualmente que su esposa era una de las contadoras forenses más reconocidas de la ciudad. ¿Quién sospecharía de él por fraude si estaba casado con alguien que atrapaba a criminales financieros? La ironía no me pasó desapercibida. Un suave golpecito en la puerta interrumpió mis pensamientos. Adelante, dije, minimizando las pantallas con una naturalidad practicada, un hábito que había desarrollado a lo largo de los años manejando investigaciones financieras sensibles. Lisa Chen, mi colega de 12 años y mi amiga más cercana en la firma, entró. Su apariencia usualmente impecable mostraba signos de cansancio, su blazer negro estaba ligeramente arrugado y algunos cabellos se habían soltado de su generalmente perfecto chongo. Ella había estado ayudándome a analizar los documentos desde que llegaron, trabajando hasta altas horas de la noche, después de que todos los demás se fueran. Sara, dijo suavemente, cerrando la puerta detrás de ella, el equipo de la SEC ya está aquí, están instalándose en la sala principal de conferencias. Dudó un momento, preocupación visible en su rostro. ¿Estás segura de esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Asentí, recogiendo los archivos que había preparado meticulosamente. Él tomó su decisión. Lisa, eligió usar mi reputación para lastimar a gente inocente. Ahora aprenderá lo que realmente vale esa reputación. Mi teléfono vibró otro mensaje de Marcus. ¿Cena esta noche? Tengo noticias emocionantes sobre el lanzamiento del nuevo fondo. Coloqué el teléfono boca abajo sobre mi escritorio, recordando cómo me había besado esta mañana al despedirse, prometiendo hacer reservaciones en mi restaurante favorito. Su aliento aún olía a menta y café, y su colonia, la que yo le había dado en Navidad, permaneció en el aire después de que se fue. ¿Cuántas mañanas compartimos esa misma rutina mientras él me engañaba sistemáticamente? No solo a mí, sino a cientos de inversionistas. Cuando llegué a la sala principal de conferencias, ya estaba llena de agentes federales. Reconocí a James Cooper, el investigador principal de la SEC, de casos anteriores. Habíamos trabajado juntos antes, pero siempre en el mismo lado de la mesa. Hoy, yo era tanto testigo como víctima. Señora Martínez, comenzó, pero lo interrumpí. Señorita Martínez, lo corregí, con la voz firme, y tengo todo lo que necesitan aquí. Abrí mi laptop y la conecté al sistema de proyección de la sala. La pantalla cobró vida, mostrando la primera de muchas hojas de cálculo que había preparado. Con cada diapositiva, con cada revelación, podía ver cómo su respeto crecía. Esperaban encontrar a una esposa devastada. En su lugar, encontraron a una profesional que había documentado todo con una precisión que haría que la condena fuera casi segura. El paquete llegó el día de mi cumpleaños número 40, envuelto en papel marrón y atado con un cordel, exactamente como lo habían estado sus cartas hace 20 años. Dentro había una sola fotografía, yo, de pie frente a la mansión Belmont, vistiendo un vestido rojo que ya no existe. En la parte trasera, escrito con su inconfundible caligrafía, había 5 palabras que me helaron la sangre: sé lo que hiciste. Debí haberla quemado de inmediato. En lugar de eso, me senté en la barra de la cocina, mirando la imagen hasta que mi café se enfrió y mis manos dejaron de temblar. Mi nombre es Eleanor Mitchell, y la vida cuidadosamente construida que había llevado estaba a punto de desmoronarse como un suéter mal tejido, un solo tirón, y todo se vendría abajo. Mamá, la voz de mi hija Rachel me sobresaltó. Rápidamente metí la fotografía en mi bolso para la laptop mientras ella entraba a la cocina, ya vestida para la escuela con su uniforme impecable.
A sus 16 años, era mi viva imagen a esa edad, salvo por sus ojos. Esos eran completamente de su padre, oscuros e inteligentes, incapaces de perderse ningún detalle. «Feliz cumpleaños», sonrió, deslizando un pequeño paquete envuelto sobre la barra, aunque estoy segura de que 40 no es tan antiguo como lo estás haciendo parecer. Logré soltar una risa, aunque se sintió vacía en mi garganta. Díselo a mis canas. Al abrir su regalo, encontré una delicada pulsera de plata con un solo dije, una diminuta llave. La ironía no pasó desapercibida para mí. «Es hermosa, cariño, gracias». La abroché en mi muñeca. El metal se sentía frío contra mi piel. Rachel sonrió, completamente ajena al hecho de que el pasado de su madre estaba a punto de chocar con nuestro presente como un tren descontrolado. «Tengo club de debate después de la escuela», me recordó, tomando su mochila. «Papá pasará por mí». James, mi esposo desde hace 17 años, el hombre que creía saber todo sobre mí, el exitoso cirujano que se había enamorado de la tranquila bibliotecaria, sin sospechar jamás que ella era la arquitecta de su propia realidad cuidadosamente construida. «Que tengas un buen día», le dije, esperando a que la puerta principal se cerrara antes de sacar la fotografía de nuevo. La chica en la imagen me devolvía la sonrisa, radiante en su ignorancia de lo que estaba por venir. Verano de 1999. Yo tenía 18 años, recién graduada y embriagada con la posibilidad de escapar de mi pequeña ciudad. Fue entonces cuando conocí a Marcus. Marcus Lawrence era todo lo que yo no era: rico, cosmopolita, magnético. Su familia era dueña de la mansión Belmont, la enorme propiedad que había fascinado a nuestro pequeño pueblo de Connecticut por generaciones. Cuando me ofreció un trabajo de verano catalogando su biblioteca privada, lo tomé como una señal del destino. En realidad, fue el comienzo de una pesadilla que tardaría 20 años en resurgir. Saqué mi teléfono y deslicé por mis contactos hasta encontrar el número que nunca había podido borrar. El nombre de Catherine me miraba de vuelta, un recordatorio digital de las promesas que habíamos hecho en la oscuridad. Después de 3 tonos, su voz familiar respondió. Me preguntaba cuándo llamarías. Sin saludo, sin cortesías, Catherine nunca desperdiciaba palabras. Déjame adivinar, ¿tú también recibiste uno? Mi corazón se detuvo un segundo. ¿La fotografía? La mía es diferente, es de esa noche. Hizo una pausa y pude oírla inhalar profundamente. «Ella, tenemos que hablar, no por teléfono». «No puedo. Tengo reuniones todo el día en la biblioteca y luego». «Esto no es opcional», me interrumpió. 7 en punto, en The Blue Door. No llegues tarde y no traigas tu conciencia. Tenemos que manejar esto como lo hicimos antes. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, con los recuerdos inundándome como agua a través de una represa rota. El calor del verano, el olor a libros viejos, la sonrisa de Marcus, la forma en que las manos de Catherine temblaban mientras me ayudaba a cavar, el peso de los secretos que creíamos haber enterrado lo suficientemente profundo. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de James. «Reservé cena a las 8. No olvides que es tu cumpleaños. Te amo». Un mensaje tan normal, tan perfectamente ordinario. James vivía en un mundo donde las cenas de cumpleaños no eran interrumpidas por secretos de décadas, donde las fotografías no llegaban como bombas de tiempo envueltas en papel marrón. Por un momento, me permití imaginarme contándole todo, pero la verdad no solo destruiría mi matrimonio, sino que destrozaría la vida de Rachel, echaría abajo todo lo que con tanto esfuerzo había construido. Me levanté y miré mi reflejo en la ventana de la cocina. A los 40, todavía lucía impecable, cabello castaño a la altura de los hombros, peinado con esmero, maquillaje mínimo, aplicado con precisión, ropa de diseñador que proyectaba la imagen de una madre trabajadora exitosa en lugar de la de alguien que ocultaba un secreto de 20 años. La fachada perfecta, igual que la mansión Belmont con sus jardines meticulosamente cuidados, ocultando décadas de oscuridad. Entrar a la biblioteca esa mañana se sintió surrealista. El majestuoso edificio victoriano había sido mi santuario por los últimos 15 años. Sus pasillos silenciosos y estantes ordenados representaban todo lo que había construido desde que dejé atrás la mansión Belmont. Como directora de la biblioteca, la había transformado de una institución municipal en decadencia a un centro comunitario próspero. Mis colegas me respetaban. La junta confiaba en mí. Ninguno de ellos sabía nada sobre el verano de 1999. Logré concentrarme en 2 reuniones de presupuesto y una presentación del personal, pero para las 6:30, la ansiedad me tenía el estómago hecho nudos. The Blue Door era exactamente el tipo de lugar que Catherine elegiría, un pequeño club de jazz en las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas.
Al entrar, la vi de inmediato en una mesa en la esquina. Seguía siendo elegante a sus 39 años, aunque su rostro había adquirido ángulos más duros que en nuestra juventud. «Te ves exitosa», dijo mientras me sentaba. «La felicidad te sienta bien. Corta el teatro. Catherine, ¿qué está pasando?». Sacó un sobre idéntico al mío y extrajo una fotografía. En esta aparecíamos 3 personas, Catherine, Marcus y yo, de pie en la biblioteca de la mansión Belmont. La fecha estampada decía 15 de julio de 1999, 2 semanas antes de que todo cambiara. «Marcus está muerto», dijo Catherine, sin rodeos. «Accidente automovilístico en Suiza el mes pasado». Estas fotos llegaron al día siguiente de que se publicara su obituario. Mis manos se enfriaron. ¿Su padre? Alexander Lawrence murió hace 3 años. Lo revisé. Entonces, ¿quién? Los dedos de Catherine recorrieron el borde de su copa de vino. Alguien más estaba ahí esa noche. Ella, alguien que no vimos. Los recuerdos volvieron con una brutal claridad. La voz de Marcus, enfurecida como nunca antes. El pesado pisapapeles de bronce. El sonido seco. El grito de Catherine. Las horas frenéticas que siguieron, cavando en la tierra blanda detrás del invernadero mientras los relámpagos iluminaban el cielo de verano. «Necesitamos saber qué quieren», continuó Catherine. «¿Dinero? ¿Venganza?» «Necesitamos ir a la policía», susurré. Catherine rió, amarga. «¿20 años después? ¿Con nuestras huellas en todas partes? Piensa en tu hija, ella, en tu esposo perfecto, en mi campaña para el Senado. Ya no somos unas adolescentes, tenemos demasiado que perder». Tenía razón, la verdad lo destruiría todo. Cuando llegué a casa, ya había perdido la cena de cumpleaños con James. Me estaba esperando en la cocina, con preocupación en su rostro familiar. «¿Todo bien? No contestas el teléfono. Una emergencia en el trabajo». Mentí, sintiendo el sabor a ceniza en mi boca. «Lo siento mucho por la cena». Me abrazó, y tuve que luchar contra el impulso de confesarlo todo, pero las palabras se quedaron atrapadas tras mis labios, donde habían permanecido por 20 años. A la mañana siguiente llegó otro paquete. Esta vez, contenía una llave, de latón viejo, pesada con los años. La reconocí de inmediato, la llave de la biblioteca de Belmont House. Adjunta, había una nota: «Medianoche, ven sola». Pasé el día en un estado de niebla, actuando con normalidad mientras mi mente repasaba todas las posibilidades. A las 11 de la noche, tomé una decisión. Dejé una nota para James diciendo que tenía insomnio y que necesitaba salir a manejar. Luego me dirigí hacia Belmont House. La propiedad había caído en el abandono desde la partida de la familia Lawrence. La hiedra trepaba sin control por las paredes, y los jardines antes impecables se habían vuelto salvajes. La llave de la biblioteca aún funcionaba, aunque la cerradura se resistió tras años de desuso. Adentro, el aire era denso con polvo y recuerdos. La luz de la luna se filtraba a través de los altos ventanales, proyectando sombras familiares. Esa habitación, con sus estanterías del piso al techo y sus volúmenes encuadernados en cuero, alguna vez representó todo lo que deseaba: sofisticación, escape, posibilidad. Ahora se sentía como una tumba bellamente decorada. «Hola, Eleanor». La voz vino desde las sombras cerca de la gran chimenea. Una figura dio un paso adelante, y mi corazón se detuvo. Conocía ese rostro, mayor ahora, pero inconfundible. Elizabeth Lawrence, la hermana menor de Marcus, la callada, la observadora. «Tú estuviste ahí», susurré. «Vi todo», confirmó. «El temperamento de Marcus, la discusión, el accidente, y lo que tú y Catherine hicieron después». «¿Por qué ahora?». «Porque la verdad merece ser libre». Se acercó más. «Mi hermano no era un buen hombre, Eleanor. Esa noche no fue la primera vez que su temperamento se volvió violento, pero lo que tú y Catherine hicieron, enterrarlo como un animal, dejar que mi familia creyera que simplemente nos había abandonado, eso fue imperdonable». «Teníamos miedo», murmuré. «Éramos solo unas niñas. Y ahora son adultas respetadas, pilares de la comunidad». Su sonrisa fue triste. «Las he visto construir sus vidas sobre el dolor de mi familia, Catherine, preparándose para postularse al Senado. Tú, la esposa y madre perfecta, formando jóvenes en tu querida biblioteca. ¿Qué quieres?». «Justicia, pero no la que temes». Elizabeth sacó un sobre grueso. «Aquí está cada copia de cada fotografía, cada pieza de evidencia que he reunido. Tómalo». Mis manos temblaban mientras lo aceptaba. «No entiendo. Me estoy muriendo, Eleanor. Cáncer. Me quedan meses, quizás semanas, y estoy cansada de cargar este secreto».
Se dejó caer en un sillón cercano. No quiero venganza, quiero paz, pero eso solo llegará con la verdad. El amanecer despuntaba cuando salí de Belmont House. Conduje directamente a la casa de Catherine y la encontré despierta, con una taza de café en la mano, sentada en el porche, sin decir una palabra. Le entregué el sobre de Elizabeth. Pasamos la mañana revisándolo todo, fotografías, cartas, diarios, la historia completa de aquel verano, preservada a través de los ojos de una adolescente silenciosa que vio todo y no dijo nada, hasta ahora. Tenemos que decir la verdad, dije al fin, toda. Catherine guardó silencio por un largo momento. Fue en defensa propia, ahora lo sabemos, con la evidencia de Elizabeth sobre su violencia, pero el encubrimiento, enfrentaremos lo que venga, dije, juntas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de confesiones y consecuencias. James, tras el impacto y la ira inicial, se quedó a mi lado. Rachel, con una sabiduría que iba más allá de su edad, hizo preguntas, pero nunca juzgó. La investigación se reabrió, y con la evidencia de Elizabeth, la verdad por fin salió a la luz. La muerte de Marcus fue declarada en defensa propia. El encubrimiento trajo consecuencias legales, pero nuestra juventud y las circunstancias nos otorgaron clemencia. Catherine renunció a la candidatura al Senado, pero encontró un nuevo propósito en la defensa de víctimas de violencia doméstica. Elizabeth falleció en paz, al fin libre del peso que cargó durante tantos años. Y yo aprendí que a veces las cadenas más pesadas son las que forjamos nosotras mismas, eslabón por eslabón, con nuestros secretos. Un año después, me encontré de nuevo frente a Belmont House. La propiedad había sido donada al pueblo y se estaba convirtiendo en un centro de arte comunitario. Mi hija estaba a mi lado, su mano entrelazada con la mía. ¿Tuviste miedo?, preguntó, cuando decidiste decir la verdad. Terriblemente, admití, pero guardar secretos te quita pedazos del alma, poco a poco. La verdad duele, pero las mentiras te envenenan lentamente. Rachel apretó mi mano. Estoy orgullosa de ti, mamá. Al mirarla, vi no solo mi reflejo, sino mi redención, la oportunidad de enseñarle que nunca es demasiado tarde para elegir la honestidad, para corregir un error, para empezar de nuevo. El dije en forma de llave de mi pulsera atrapó la luz del sol, el regalo de cumpleaños de Rachel, de lo que parecía una vida pasada, un recordatorio de que, a veces, las llaves que más necesitamos no son las que abren puertas, sino las que liberan las jaulas que construimos alrededor de nuestro corazón. Esa noche, mientras mi familia se reunía para cenar, James, Rachel, incluso Catherine con sus hijos, miré a mi alrededor y sentí una paz que no había conocido en 20 años. El precio del silencio había sido alto, pero la recompensa de la verdad, esa no tenía precio.